Y regresamos nuevamente con mi compañera Delia Guzmán Ponce y su servidora Jessica Romero, con Cuanta, espacio en donde la escala hace la diferencia. Continuamos con esta interesante entrevista con la doctora Minerva Guerra Balcázar sobre la investigación, diseño de nanotubos de carbono dopados con nitrógeno mediante ingeniería de defectos para baterías zinc-aire de alto rendimiento. Retomando el tema, ¿podría explicarnos sobre cómo se ensamblaron y probaron las baterías de zinc-aire? Las baterías se ensamblan de una manera muy sencilla. Son dos placas de acrílico. Ese es el prototipo a nivel laboratorio. Son dos placas de acrílico en donde se le ponen los dos electrodos que son el cátodo y el ánodo. En este caso, el cátodo es el que está conformado con los nanotubos de carbono dopados con nitrógeno y el ánodo puede ser una placa de zinc. Se arma la celda, se aprieta, se le pone, necesita un separador que pueda ser un electrolito líquido o gelificado y se puede medir mediante diferentes técnicas. Se le puede medir el potencial a circuito abierto o se puede hacer una curva de descarga. Esta curva de descarga se mide la corriente con respecto a conforme vamos modificando el potencial de la batería. Y al final nos va a dar como resultado la potencia que es capaz de entregarnos la batería cuando nosotros queramos utilizarla para utilizar algún dispositivo que necesite energía eléctrica. Entonces, ¿qué es la teoría funcional de la densidad y cómo es que se aplica en este estudio? La teoría de densidad funcional de la densidad, o el DFT, como se conoce, lo utilizamos como una técnica complementaria para nosotros poder comprobar la modificación electrónica que se había hecho en los nanotubos de carbón. Esta técnica es una técnica computacional 100%, no es experimental. En ella se utilizan ecuaciones matemáticas y modelos mediante los cuales podemos modelar el comportamiento que va a tener un sistema en particular. En este caso se modelaron diferentes estructuras de nanotubos de carbón dopados con nitrógeno y estos dopados en diferentes puntos y entonces se evaluó lo que se conoce como densidad de estados, que se puede traducir como las modificaciones electrónicas que se hacen a los materiales. Después se correlaciona los resultados de la DFT con los resultados experimentales y entonces se pueden corroborar algunas conclusiones que se realizaron. Nuevamente sobre el material utilizado, que fueron los nanotubos de carbono. ¿Cómo influye el dopaje del nitrógeno en el rendimiento tanto de este material como en el funcionamiento de la batería? Como les mencionaba anteriormente, si nosotros utilizáramos un material sin dopar, es decir, los nanotubos de carbón simples, sin dopar, entonces veremos que la batería no funciona. Cuando nosotros utilizamos esta modificación o ingeniería de defectos para modificar los nanotubos de carbón e introducimos átomos de nitrógeno en la superficie de los nanotubos de carbón, pues entonces podemos lograr que la batería funcione bien. En cuanto al material solo, uno de los principales objetivos de este tipo de investigaciones es que se puedan eliminar los metales preciosos de las baterías. En este caso, para las reacciones de oxígeno, se utiliza el platino. Lo que nosotros hicimos fue comparar el desempeño de los nanotubos de carbón dopados con nitrógeno contra el desempeño del platino y encontramos que el desempeño es similar. Eso quiere decir, gracias a la modificación que se realizó con nitrógeno sobre la superficie de los nanotubos de carbón, pudimos alcanzar el desempeño que tiene el platino, lo cual nos va a proporcionar la ventaja de tener una batería mucho más económica y más amigable al medio ambiente. Entonces, ¿cuál es el impacto de los defectos a nivel nanométrico de las propiedades electroquímicas de los nanotubos? El impacto a nivel nanométrico consiste en que cuando yo intercambio un átomo de carbón que se encuentra en la superficie del nanotubo con un átomo de nitrógeno, pues entonces las propiedades electrónicas
y la atmósfera que se encuentra alrededor del átomo de nitrógeno cambia. Cuando eso sucede, las energías de absorción del oxígeno para que se lleve a cabo la reacción que yo quiero cambian, y eso quiere decir que la reacción va a suceder más fácilmente. Entonces, lo que yo estoy haciendo con esta ingeniería de efectos, aparte en el material nanométrico, es cambiar las propiedades electrónicas superficiales y con ello cambiar las energías de absorción o de desorción de la molécula que me interesa, y eso promueve que mejoren las propiedades electrocatalíticas del material. Abordando el tema sobre la batería desarrollada, ¿de qué manera se evaluó el desempeño y estabilidad de las posibles aplicaciones de la batería zinc-aire? Para evaluar la batería, como les había mencionado anteriormente, se hace una curva de descarga. Esta curva de descarga se hace haciendo un barrido de potencial y se mide la corriente. Con eso obtenemos una curva de potencia que, como les había indicado, nos da la potencia que la batería puede proporcionarnos. La estabilidad se puede medir utilizando la batería por cierto tiempo con un dispositivo conectado. Para probar ya el funcionamiento de la batería, utilizamos algunos dispositivos que no utilizaran tanta corriente, como pudiera ser un termómetro, un ventilador, ¿cómo se llama? Un mini ventilador, un motorcito, etcétera. Y con eso se pudo evaluar el funcionamiento de la batería, y lo hicimos a través del tiempo para evaluar la estabilidad. Continuando con el sistema desarrollado, ¿qué resultados específicos se obtuvieron en las pruebas de las baterías de zinc-aire? Los resultados específicos que nosotros obtuvimos fue que el desempeño de las baterías zinc-aire fue similar a las baterías que utilizan platino como catalizador. Y bueno, ¿y esto por qué es importante? Porque convertimos una batería que puede ser muy cara por el uso del platino, que como sabemos es muy costoso, y modificamos ese catalizador con platino, con carbón. Entonces, el costo de la batería disminuye notablemente. Y aparte, logramos que un material simple o de uso común, como pudieran ser los nanotubos de carbón, puedan llevar a cabo este tipo de aplicaciones. Gracias por su respuesta, doctora. Ahora podría platicarnos cuáles son las posibles aplicaciones prácticas de los hallazgos de este estudio, o bien las posibles aplicaciones a futuro. Bueno, a futuro nosotros, obviamente queremos seguir desarrollando este tipo de baterías. Necesitamos desarrollar un stack de baterías que pueda funcionar, por ejemplo, para un celular de gama media, no un celular de gama alta que utilizan más baterías más poderosas, pero puede ser un celular de gama media. Y en la otra área donde estamos trabajando es en el desarrollo de baterías flexibles. Se encuentra en boga en este momento la electrónica flexible. Digo, ¿quién de nosotros no quisiera, por ejemplo, tener un celular de esos que se pueden doblar, o algún otro tipo de esa tecnología en electrónica? Entonces, el propósito a futuro es desarrollar baterías más pequeñas y que puedan ser flexibles para poder ser utilizados en este tipo de tecnología, o en que puedan ser utilizadas sobre la ropa para diferentes tipos de aplicaciones. Y claro, también están las aplicaciones biomédicas, que pudiera ser en los sensores de glucosa, o en otro tipo, en bombas de insulina u otro tipo de sensores. Como bien sabemos, en cualquier investigación hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. En este caso, ¿cuáles fueron los desafíos que usted enfrentó al realizar este estudio? Los desafíos generalmente, para todos los investigadores, la mayor parte del tiempo se encuentra en la obtención de recursos o en poder acceder a las técnicas de caracterización. Entonces, me gustaría, sé que hay agradecimientos más adelante, pero me gustaría mencionar en este momento que las técnicas de caracterización se realizan gracias a un trabajo en conjunto de 3 instituciones, que es la UAC, obviamente la Facultad de Ingeniería, el CIDETEC y
el CIMAP. Entonces, si juntamos, bueno, lo que quiero decir es que si se juntan las capacidades de muchas instituciones, es posible tener más recursos y muchas técnicas de caracterización. Esos son los principales desafíos que se encuentran en casi todas las investigaciones. ¿Cómo contribuye este estudio al campo de las baterías zinc-aire y cómo se comparan los resultados obtenidos con estudios anteriores? Con estudios anteriores, bueno, generalmente en estudios anteriores de este tipo de baterías, el desarrollo se ha centrado en el uso de catalizadores con metales preciosos, pudieran ser platino, como ya lo había mencionado, iridio o rutenio. Entonces, una de las principales aportaciones de prácticas de esta investigación es la eliminación del metal precioso para el funcionamiento de la batería. Y otra cosa muy importante es el conocimiento de que mediante la ingeniería de defectos somos capaces de modificar los materiales para que los materiales puedan actuar o puedan funcionar como nosotros queremos que funcionen. Es decir, que en este momento la ciencia y la tecnología tiene la capacidad de modificar a su gusto los materiales para la aplicación que se desee o en este caso para el funcionamiento de las baterías zinc-aire. Y antes de despedir el programa, nos gustaría saber si quiere extender algún agradecimiento, además de preguntarle si desde su perspectiva como una activa participante en la investigación dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, pudiera dar un último mensaje a nuestra audiencia sobre la importancia e impacto del desarrollo de este tipo de investigaciones dentro de esta área. Bueno, la importancia de la investigación, ya lo había mencionado, es muy importante debido a que es una tecnología emergente que se necesita desarrollar rápidamente para poder sustituir las baterías de litio que, en un tiempo van a ser un problema. Y los agradecimientos los vuelvo a repetir al doctor Noé Velázquez del CIDETEC y a la doctora Lorena Álvarez del CIMAP y a todos los estudiantes que son los que hacen el trabajo duro y que le meten corazón y alma para que este tipo de trabajo se puedan realizar. Agradecemos muchísimo a la doctora Minerva Guerra Balcázar por compartirnos un poco sobre su investigación. Valoramos en gran medida el tiempo que se tomó por estar aquí el día de hoy. También le deseamos a usted y a todos los colaboradores muchísimo éxito en su futuro. Esperamos verla nuevamente aquí, en este su espacio. Mi compañera Delia Guzmán Avance y su servidora Jessica Romero, los esperamos en la próxima emisión de Cuánta, lugar donde la escala hace la diferencia. Hasta la próxima.